La primera familia de plantas de la que vamos a hablar son las pináceas, que son plantas de gran porte, arbóreas, muy longevas, suelen tener crecimiento monopódico y un carácter leñoso. Sus hojas suelen ser en forma de aguja y se van a insertar en dos tipos de ramas: los macroblastos, que son ramas más grandes y de crecimiento ilimitado, y los braquiblastos, los cuales son de crecimiento ilimitado y donde se suelen insertar un número específico de hojas. Como coníferas que son, presentan una serie de escamas dispuestas en espiral que van a albergar los sacos polínicos y los primordios seminales. Los femeninos son más grandes, de carácter leñoso, y se denominan estróbilos. A continuación vamos a ver los géneros que encontramos en esta familia. Por ejemplo, los abetos, donde solo hallamos macroblastos y los estróbilos son erectos. En el caso de las píceas y el género Pseudotsuga, solo hay macroblastos, pero sin embargo los estróbilos son colgantes. El género Pseudotsuga o abeto de Douglas podemos reconocer los estróbilos por una serie de escamas tétrices trilobadas. En el caso del género Pinus, Larix o Cedrus, ya vamos a encontrar macroblastos y braquiblastos. En el caso de Pinus, encontramos de 2 a 5 hojas sobre braquiblastos rudimentarios. En el caso de los alerces, un pequeño fascículo de hojas en braquiblastos más desarrollados y estróbilos pequeños, y en el género Cedrus es igual, pero los braquiblastos están desarrollados y los estróbilos son más. A continuación hablaremos de uno de los géneros más importantes de esta familia, que es el género Pinus, ampliamente distribuido por el hemisferio norte y de una gran importancia forestal, ecológica y económica, por ser una gran fuente de recursos como por ejemplo la madera o las resinas. Veremos a continuación las principales especies de pinos que encontramos en la península ibérica. Comenzaremos con el pino carrasco, muy fácil de distinguir por esa piña de tamaño medio con un característico pedúnculo torcido. Las acículas son flexibles, de color verde amarillento y miden de unos 6 a 12 centímetros. El pino piñonero, sin embargo, tiene piñas globosas sin pedúnculo, acículas algo más largas, y cuando la piña abre podemos ver dos grandes orificios donde se alojan los piñones. También lo reconocemos por su porte aparasolado. El pino resinero se caracteriza por unas piñas de gran tamaño, las cuales, si nos fijamos bien, veremos que son algo asimétricas. Las acículas son largas, rígidas y algo punzantes, y si nos fijamos bien y las miramos a más aumento, veremos que tienen unas franjas blanquecinas. En cuanto al Pinus nigra, podemos decir que es un pino con piñas relativamente pequeñas, las cuales se unen a los macroblastos por un pequeño pedúnculo. Las acículas son rígidas y también presentan una serie de franjas blanquecinas. Pinus silvestris, además de por su corteza rojiza, lo podemos diferenciar también por la corta longitud de sus acículas, las cuales también presentan una serie de franjas blancas. Las piñas son pequeñas y están unidas por un pequeño pedúnculo curvado. El Pinus uncinata es un pino que también se caracteriza por la corta longitud de sus acículas, pero en este caso no encontramos franjas blancas. Las piñas son muy asimétricas y tienen un pequeño escudete terminal en las brácteas. Finalmente, hablamos del pino canario, el cual no da margen a error, ya que es el único pino donde vamos a encontrar 3 acículas por braquiblasto. A continuación, os propongo que estudiemos unas series de piñas para ver las características que hemos ido comentando en esta exposición. ¿Os animáis? Pues venga, vamos a ello. Hola, buenas tardes de nuevo, chicos. Bienvenidos a mi canal, al canal de Biologrammer, y hoy, pues como me veis, estoy aquí jugueteando con las piñas
Y lo que voy a hacer es, bueno, enseñaros a diferenciar tres tipos de pinos, ¿vale? Como hemos visto las pináceas hace poco en el canal, pues vamos a ver cómo podemos distinguir tres especies de pino, ¿vale? Como sabéis, hay más especies en la península ibérica, tal y como hemos visto en el vídeo explicativo, pero hoy vamos a centrarnos en los pinos que tienen las piñas más grandes, como son el pino piñonero, que sería este de aquí, el pino carrasco, el Pinus halepensis, que es este de aquí, y el Pinus pinaster, el pino resinero, que es este de aquí. Bien, como veis tenemos dos piñas abiertas, una cerrada. De esta pues no encontré ninguna piña hace poco, que estuve en un sitio donde hay pino resinero, y bueno, no me gusta estar arrancando piñas de los pinos, y esta la tenía de antes, pero bueno, me sirve perfectamente para explicaros una diferencia, una característica, mejor dicho, y es que, como veis, la piña es algo asimétrica, ¿vale? Por aquí abajo la veis curvada y por aquí abajo la veis recta. Es una piña, ¿veis? Como es algo asimétrica, por este lado es más recta y por esta hace una curva, es más cóncava. Bien, esta piña, la piña del pino resinero, cuando se abre son enormes. De hecho, el pino resinero podemos afirmar que es la especie de pino que tiene la piña más grande. Podemos tener, cuando se abra, hasta 18 centímetros de piña. Son muy grandes. Bien, y estas dos, que sí están abiertas, ¿vale? Tenemos aquí una piña de pino carrasco y aquí una piña del Pinus pinea, del pino piñonero. Aparentemente se parecen, la vemos por el suelo y podemos pensar que es de un mismo pino, pero si las vemos en detalle vamos a ver que no. En el pino carrasco, como veis, las brácteas son finas, son de poco grosor, y sin embargo en el pino piñonero son brácteas bastante gruesas. Y luego, una característica que no da, no vais a confundiros nunca, es que si os dais cuenta, en la del pino piñonero, vamos a ver cómo enfoco esto para que lo veáis bien. A ver, aquí. Si os dais cuenta, a ver cómo pongo esto, que lo veáis bien. ¿Veis que hay ahí, aquí, como dos huecos, dos compartimentos? Pues ahí, en esos compartimentos, es donde están alojados los piñones, que en el caso del Pinus pinea son enormes, y son pues los piñones que se comercializan y que nos comemos. En esos dos huecos están los piñones, y esto es característico del pino piñonero. No ocurre esto en el pino carrasco. En el pino carrasco pues no encontramos esos compartimentos, esa especie de compartimentos donde van los piñones. ¿Ves? Las brácteas pues más o menos son lisas, y como veis, si comparáis una con otra, las del pino piñonero pues son mucho más gruesas. Cuando las vemos en el pino, pues acordaros siempre que el pino carrasco tiene este pedúnculo torcido, y en cambio el pino piñonero son piñas más globosas, que tienen un pequeño pedúnculo recto, pero que no es tan prominente como el del pino carrasco. Y aparte, como digo, el del pino carrasco es característico que este pedúnculo es torcido, ¿vale? Aquí este pedúnculo está roto, no se llega a apreciar del todo bien, pero si veis una piña de pino carrasco in situ, pues vais a ver que este pedúnculo es torcido y se ve perfectamente. Y en cuanto a las acículas, pues como veis, las del pino resinero, la del Pinus pinaster, son las más largas, son rígidas, algo pinchosas, ¿vale?
Las del pino piñonero también son largas, pero no llegan a ser tan largas como la del Pinus pinaster. También son rígidas y son retorcidas, ¿vale? Estas del Pinus pinaster también están algo retorcidas, pero porque están un poco secas, ¿vale? Porque las cogí ya hace algunos días. Y luego tenemos las del pino carrasco, que son las más finitas y son las más flexibles y las más cortas, ¿vale? Estas suelen medir de 6 a 12 centímetros y vamos, si las comparas con las otras, pues no hay color, ¿no? Se ve que estas son de mucho menor tamaño y mucho más finas.